Señores, señoritas, ¿cómo están? Ya, preparando para la discusión de... Ah, sí. A ver, brisas. ¿Qué tal? Espero que todos estén bien. Tema administrativo, acuérdense que la próxima semana son... O sea, la próxima semana es la evaluación práctica. El miércoles que viene entiendo que un primer grupo ya tiene el oral, el sábado la evaluación práctica y el siguiente miércoles es el segundo grupo del oral. El siguiente miércoles, o sea, con el segundo grupo del oral, yo vengo a entregar notas de evaluación práctica. Entonces, si es que tienen la evaluación oral, se pueden quedar. Si es que no tienen la evaluación oral, pero igual pueden venir porque quieren ver su nota, quieren revisar el examen, etcétera, pues les recomiendo que lo hagan. No tienen que estar aquí desde las 7 de la pueden llegar como a las 8:30, 9 para el último tramo, pero para que lo sepan, porque ya después de eso no nos volvemos a ver. O sea, si bien en teoría hay una clase más el sábado siguiente, pues, verdad, no va a haber nada. Si quieren venir, igual pueden venir, disfrutar de la universidad, pero no hay nada más. Así que ya es nuestra última clase, es el final de nuestro ciclo y de un año. Por ello, como les comenté, la clase pasada, en verdad ya terminamos de revisar todos los casos que teníamos planeados. Y la idea hoy es poder repasar algún tema que tengan ustedes pendiente, revisar algún caso que ustedes tengan en mente y que pues, esté claro, ¿no? Simplemente repasar los conceptos. Así que sí me gustaría que en esta clase especialmente me digan ustedes qué dudas tienen, qué preguntas tienen, sea más un ping-pong en vez de yo estar dictando la clase. Así que nada, díganme, ¿en qué les puedo ayudar? Entonces, ahí tengo una duda, pero El sábado el examen es de todo el curso. de todo el curso. Entra desde lo primero que vimos hasta lo último, vaya la redundancia, pero entra desde compraventa hasta contrato de obra, ¿ok? Yo sé que ustedes han visto básicamente mandato y hospedaje también con Marcial en las clases teóricas. Eso sí puede entrar en el examen oral, si les puede preguntar de eso. En mi caso no entra porque no hemos visto ningún caso práctico. Exacto, no hemos visto ningún caso práctico, pero sí entra todo lo demás. En compraventa probablemente hay un caso muy chiquito porque ya hemos hablado de compraventa en la primera mitad del ciclo, así que si es que puedo dar unas recomendaciones que se centren especialmente en todos los demás contratos que hemos visto durante la zona final. ¿Cuál es con apuntes? Es con apuntes, puede entrar sus apuntes, sea escritos o impresos. El código civil lo puede entrar siempre que no esté comentado. Ya saben, no puede entrar libros, revistas, artículos académicos, nada de eso. Bueno, ¿Mm? disculpe, es con apuntes. Sí, con notas. Es con notas. Hasta ahora, ¿no? Ahí se... Hasta con notas. Sí. O sea, la parte práctica, ojo. La parte teórica, sí. Todo lo que han visto como así. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Pregunta. No. ¿Usted suele estar en los exámenes orales o solo de paz? Yo suelo estar en la segunda fecha siempre y en la primera fecha trato de estar, a veces no puedo por trabajo, pero trato de estar. Y Marcial le hace preguntas solo del curso o también del ciclo pasado. No, o sea, principalmente del curso, pero como saben, este curso siempre se termina cruzando con parte general y con revelaciones, entonces por ahí que puede rebotar algo, pero son preguntas del curso. Ya. Una otra pregunta, duda. ¿Hay algún tema en especial que quieran revisar? Contrato de obra. Entonces, para hacer la intro, como conversábamos hace unas clases, cuando hablamos de servicios en general, tenemos regulación de contratos de servicios como género y aparte tenemos 5 especies, o 6 si lo quieren ver de alguna forma, de contratos de servicios en Código Civil. Tenemos el contrato de prestación de servicios, el contrato de obra, el mandato, el depósito, el secuestro, y ¿por qué digo 6? Porque también están los servicios atípicos, ¿ok? Que básicamente son todos aquellos que tengan una regulación propia de servicios, pero que no calcen dentro de los supuestos de tipicidad del sistema. Entonces, dentro de esos 5, los más importantes probablemente sean el de locación de servicios y el contrato de obra. Como vimos, la diferencia histórica es que uno tenía prestaciones de hacer y el otro prestaciones de dar. Esa línea se ha puesto más gris o borrosa en los últimos años, pero si hay algo que todavía sigue siendo característico de la obra es que siempre tiene obligaciones de resultados. A mí no me importa mucho quién ejecuta la obra,
sino que se logre ejecutar la obra. Por eso, partimos de una premisa que es, en primer lugar, yo, como contratista, perdón, puedo subcontratar parte de la obra, ¿ok? Sin requerir la autorización del comitente, ¿ok? Que es parte, como decía, de teoría hasta el 99.9%, pero lo que busca materialmente este artículo del Código Civil es que yo no subcontrate la totalidad de la obra, porque ahí sí básicamente estaría trasladando todo el riesgo a un tercero. Entonces, nuevamente, nos ponemos en el supuesto de que hay que hacer un edificio, ¿ok? Corta y bueno. ¿Yo puedo subcontratar que me hagan el vaciado de concreto? Sí. No necesito autorización del competente. ¿Puedo subcontratar que me ayuden haciendo vigas? Sí. ¿Puedo subcontratar los acabados? También. ¿Ok? No necesito autorización del comitente para ese tipo de cosas. ¿Podría comunicarlo? Es lo mejor, es lo que es recomendable, pero tampoco estoy obligado a hacerlo. Pregunta, si yo subcontrato, ¿cómo es la responsabilidad? Yo tengo por aquí al comitente que contrata con el contratista y acá está el subcontratista. ¿Quién responde frente a quién y cómo responden las partes entre sí mismas? No tengo ni idea. ¿Quién es? Contratista y Ok. ¿Respecto a quién? sí, o sea, los dos responden De acá, a que vea. al comitente, creo que el comité. Ok. Contratista, obviamente responde frente al contratista también. Pero tanto contratista como subcontratista responden solidariamente frente al comitente. ¿De dónde viene esa solidaridad? De la ley. ¿Ok? La ley, el Código Civil establece expresamente que son solidariamente responsables. Es decir, si ocurre algo el día de mañana, ¿ok? Hay un problema en la obra, el comitente puede reclamar por eso tanto al subcontratista como al contratista. ¿Ok? Y luego verá el contratista si tiene que reclamar o repetir contra el subcontratista, pero en principio el comitente lo puede enfrentar. Como consecuencia de ello, el subcontratista no puede renunciar a esta responsabilidad solidaria. El único que puede renunciar es el comitente porque es el beneficiario de esa solidaridad. ¿Ok? ¿Qué más? A ver. Consulta, o sea, en algunos temas solo hemos tocado ciertos artículos en específico. Nos podría venir cualquier, o sea, pregunta sobre un artículo del Código Civil que es el tema para el que hemos visto, o Marcial solo en los artículos PRT para que... O sea, las preguntas de Marcial vienen de lo que han visto en clase. O sea, Marcial no les va a preguntar algo que no hayan visto a profundidad. Sí, 100%. A ver, como se nota en general, tanto la parte teórica como la parte práctica, hay artículos que no vemos, pero porque no requieren mayor explicación. Nos metemos en lo más problemático y en lo que requiere interpretación. Pero sí, no. Si hay algo así en concreto que no hayan visto en clase, no les va a preguntar sobre eso. Ok, ya. Importante. Yo puedo pactar que el precio de la hora sea por ajuste alzado o suma alzada. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que yo pacte que el precio de la hora es por suma alzada o por ajuste alzado? Señorita. Era cuando el precio excedía lo que realmente se podía gastar en realizar la obra. Ok, va por ahí. Ahí. Ya. Que tenías que el precio de la hora eran 10 millones, no te podías exceder. Correcto. Cuando yo pacto que el precio de la hora es por suma alzada, estoy estableciendo un monto fijo, ¿ok? Por ejemplo, es millones de dólares, imagínense. Bien. ¿Qué implica que yo establezca un monto fijo como retribución o como contraprestación, perdón? Que las partes ya saben qué riesgo están asumiendo, ¿ok? Es decir, en cualquier caso, el comitente no va a pagar más de 10 millones de dólares. Con lo cual,
¿quién realmente está asumiendo el riesgo aquí? Señor juez, perdón, sí, el contratista. El contratista, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el contratista, ¿ok? Es quien está en control de la obra. Entonces, imagínense que el contratista logra ejecutar este mismo edificio que tenían proyectado en 10 millones, lo logra ejecutar en 8 millones. Aquí tengo una diferencia de 2 millones. Esto se va directamente al bolsillo del contratista. Por el contrario, si el contratista calculó mal o tuvo que realizar un trabajo nuevamente porque lo hizo mal o pasó cualquier cosa que evidentemente no puede trasladar al comitente y costó esto 12 millones, entonces, ¿ya llevaron contabilidad? Esto, el paréntesis porque es negativo, evidentemente. Eh, esta pérdida también la va a asumir el contratista y no va a poder reclamar nada al comitente salvo que pues hayan acordado modificaciones. ¿Ok? Entonces, como ven, el comitente siempre va a asumir el mismo riesgo, va a asumir 10 millones de dólares por la ejecución integral de la obra y la única forma que haya variaciones en esto es que ambas partes hayan acordado realizar modificaciones. ¿Ok? Si ambas partes acuerdan realizar modificaciones en la obra, corresponde hacer un reajuste proporcional, sea de más o sea de menos. Ya, señor Carlos. Una consulta y, por ejemplo, ya, la suma del salario era 10 millones, y al final le salió mucho menos, o sea, 4 o 3 millones. En tanto la obra se ha hecho como estaba especificado, esa ganancia del contratista. No, entonces puedes decir, oye, te salió mucho menos de vuelta. Pero ahí podría, el comitente podría disciplinar al contratista un desglose de los gastos por la hora. Lo podría hacer 100%, pero en tanto sea cumplido con lo pactado, la ganancia termina siendo del comitente. Con lo cual, generas un incentivo adecuado de que el comitente siempre va a tratar de hacer más eficiente posible la obra. Evidentemente, si es que es una construcción de 10 millones y el comitente la ha hecho por 5, a mí sí me levantaría un montón de sospechas, decir, ¿qué ha pasado? O sea, es algo que hemos presupuestado mal todos, algo raro hay aquí. Pero bueno, Sí, preguntar más o menos lo mismo. Y el reajuste que debe estar previsto antes en el contrato, puedo rebajarlo otra vez. sí. O sea, imagínate que este es un edificio de, di tú, 11 pisos y decimos que va a ser solo de 9. Entonces puedo decir que como van a ser 9, esto va a costar solo 8 millones y lo puedo bajar. O puedo decir que ya no va a ser de 11, va a ser de 15 y lo puedo subir. Va para ambos lados el reajuste. ¿Alguien tiene una nueva pregunta? ¿No? Ok. ¿Cuándo se traslada el riesgo de la obra? ¿Con la entrega? ¿Con la sola entrega? No, para la conformidad. A ver, la conformidad. ¿Qué implica la conformidad? Que la parte esté satisfecha con el resultado de la obra. Ok. ¿Y qué implica como paso previo que haya conformidad? Análisis, estudio, visualización. Ok. Inspección, básicamente. ¿Mm? Ok. El comitente tiene la carga, porque no es una obligación y tampoco es un deber, tiene la carga de inspeccionar adecuadamente la obra. Ok. Y tiene la carga de verificar que la obra haya sido ejecutada conforme a lo estipulado por las partes. Para ello, el comitente puede fijar un plazo o se puede usar un plazo que, según el Código Civil, sea el de la industria o el usual para este tipo de operaciones. Pero si no se fija un plazo y si no se solo se reserva, okay, se puede entender que la obra ha sido aceptada con la entrega y con el uso o la aceptación tácita por parte del comitente. ¿Ok? Con lo cual, importante que el comitente siempre revise la obra. Lo puede hacer el comitente directamente o lo puede hacer a través de un tercero. Un perito. Exacto. ¿Ok? En construcción hay una figura que se llama el interventor de obra, que básicamente es un tercero imparcial que revisa que la obra haya sido ejecutada adecuadamente. ¿Ok? Entonces, sí, contrata, en pocas palabras, con su compañero, a un perito para que revise la obra. Obviamente,
y como les comentaba la otra vez, depende de qué tipo de obra sea. Si es que yo, por ejemplo, simplemente he pedido que reparen una fuga de agua en el baño de mi casa, probablemente no necesite contratar a un tercero y yo medianamente podré ver que la obra debe ser ejecutada adecuadamente. Si estamos hablando de un edificio de 15 pisos, yo creo que alguien tendría que llamar porque yo no soy experto, salvo que pues, el comité de sea, no sé, una empresa constructora, una empresa reconocida por su trayectoria en ejecución de este tipo de obras. ¿Ok? Nuevamente, y esto para que tengan en cuenta lo que les decía, el comitente tiene derecho a la comprobación de la obra de su recepción si el comitente descuida proceder a ella, o sea, fíjate, la acepta, o no comunica su resultado dentro de un breve plazo, la obra se considera aceptada. ¿Ok? A ver, ¿cuál sería un breve plazo? O sea, ¿tiene que faltarlo? En el mundo ideal, pactas un plazo. Si es que no lo haces, se entiende que es el plazo razonablemente adecuado para poder hacerlo. Y nuevamente ahí vamos a lo que les decía. O sea, a mí poder revisar una obra menor en mi casa probablemente me tome 1 o 2 días. Revisar que un edificio haya sido ejecutado adecuadamente probablemente me tome una semana o 2. Entonces, es un plazo razonable sujeto a lo que se haya tenido que ejecutar. Eh, ok, esto no lo comentamos en la clase, pero se los comento ahora, que es como la otra cara de la moneda, en lugar de el precio de suma alzada o el ajuste de suma alzada, yo puedo pactar que la obra se ejecute por pieza o por medida, ¿ok? No es tan común porque esa regulación está pensada en obras de hace mucho tiempo en las cuales pues puedo ejecutar por piezas o por medidas. Pero básicamente yo ahí puedo entregar, no sé, imagínense que literalmente yo tuviera que construir un auto desde cero, ¿ok? Podría ir ejecutando la obra por piezas y ir haciendo entregas parciales. Es decir, un día armo el motor y la otra parte está de acuerdo con el motor. Al otro día armo las puertas y la otra parte está de acuerdo con las puertas. Al otro día armo todo el chasis y la otra parte está de acuerdo con el chasis. Y finalmente ya cuando hablo todo también tengo una aceptación final. Lo puedo hacer, sí, no es común, pero también lo puedo hacer y lo comento porque no sé si lo han visto comercial. Creería que no. Ahora es una modalidad, pero Sí, es una modalidad más para que la tengan en cuenta, pero no hay mayor tema. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa, disculpe, qué significan las reglas del arte? ya, las reglas del arte son las condiciones estándar para la ejecución de determinada obra, construcción o práctica en general en el momento actual. ¿Ok? No sé si se sigue llevando el curso Investiga acá en primer ciclo o en segundo ciclo, tipo generales. ¿No? Y metodología. En mi época de investiga, pues. Deme chance. Sí, metodología de la investigación creo que se llama. En mi época era investigar. No sé si hayan escuchado hablar del estado del arte, o han hecho el estado del arte. Básicamente el estado del arte, en general, lo que representa es las reglas aplicables o la dogmática aplicable a determinada situación o práctica en un momento del tiempo. ¿Ok? Entonces, o sea, el estado, cuando hagan sus tesis, si es que alguno decide hacer tesis, también va a tener que ser el estado del arte de lo que sea que investigue, que es básicamente qué se considera hasta la fecha que es determinada cosa. Entonces, el estado del arte va cambiando y esto lo digo porque justamente, o sea, la regla del Código Civil habla de, ¿cuál es el estándar del arte? Reglas del arte. Las reglas del arte, porque la forma de construir un edificio hace 10 años no es la misma que ahora. Entonces, usas el parámetro actual, básicamente. ¿Ok? Hablamos del riesgo. Cuando hay aceptación o conformidad de la obra, se traslada el riesgo ¿a quién? Al comitente. Salvo, ¿por qué? Ok, salvo que haya hecho una reserva, ok. Y si no hizo reserva y aceptó igual, ¿qué es lo que sí o sí se entiende que igual puede reclamar el comitente? Ok, vicios ocultos, sí, pero el término técnico son aquellos vicios que no hayan sido detectados. ¿Ok? Vicios ocultos es el que aplica cuando hay compraventas, etc. Pero es básicamente lo mismo, es cualquier vicio dentro de la obra que no haya podido ser diligentemente percibido por el comitente. ¿Ok? Nuevamente, el estándar diligente aquí dependerá de si es que yo estoy en un supuesto o en otro. Si es que a mí me tienen que entregar, no sé, digan ustedes, mandar a construir mi casa. Mi casa tiene que tener 3 pisos y me la entregan con 2 más una azotea.
y yo la acepto así, mañana no puedo reclamar porque no hay un tercer vicio. ¿Ok? O sea, si es un vicio así de manifiesto y yo acepto, no tengo derecho a reclamarlo. Básicamente son aquellos vicios que no sean Ay, se me queda la palabrita. Vicios exteriores, usa el Código Civil. Pero son aquellos vicios que no han podido ser diligentemente advertidos. Ok, haciendo el comentario, porque si esto no importa. Ok, nuevamente, si la obra se pierde sin culpa de las partes, no es resuelto el contrato. Básicamente plegan las reglas de caso fortuito, fuerza mayor, que eso lo vimos en la última clase. Ok, y es un riesgo que asumen ambas partes, con lo cual no hay necesidad de pagar por una u otra cosa. Y eso es obra. Antes de cerrar obra, ¿alguien tiene alguna duda o pregunta? ¿No? Ok, borro esto. ¿Qué otra duda les queda sobre algún otro contrato, sobre algún otro tema específico? Señoritas. A ver, compraventa, todos claro, todos lo tienen claro, nadie tiene una duda de compraventa. Compraventa, todo perfecto. Compraventa, chica. Arrendamiento, dudas, preguntas de arrendamiento. Ok, tampoco arrendamiento. Perfecto. La clase debería estar cortita todavía. Eh, suministro. Suministro, ¿qué es esto? Para resolver literalmente todo lo que hemos visto en este tiempo. Tenemos que compraventa. Hospedaje. Podría explicarlo. Ok, ahora lo explicamos. Pues igual, como les dije, esta parte no va a entrar porque en la parte práctica no lo hemos visto, pero ahorita lo explicamos. Pero solo para ir. Repito nuevamente. No hemos visto casos de hospedaje, con lo cual yo no les puedo evaluar casos de hospedaje. En la parte práctica, énfasis en práctica, no va a haber ningún caso de hospedaje. En la parte teórica, donde sí han visto hospedaje, van a poder recibir preguntas de hospedaje. Señor Guedes. O sea, la parte práctica no está mandando. Sí, correcto. ¿Podría explicar lo que es eso? Ya. Ok. Hasta mandato, contrato de obra. Hasta contrato de obra, porque tampoco hemos visto casos de mandato. Sean felices todos. Ya. Perfecto. Ok, entonces, vamos con locación de servicios y luego vamos con hospedaje para ir en el orden de las cosas. Déjenme solo abrir el PPT para estar seguro de que no se pase. Profe, suministro también. Ahora sí, suministros. Es que estaba revisando los apuntes. Ya, vamos en orden. Compraventa, yo creo que ya está medianamente cerrado y ya lo hemos hablado en la primera mitad del ciclo. Creería que se van a ir todos de aquí al menos sabiendo cómo funciona. Compraventa. ¿Sí? Perfecto. Luego, suministro. ¿Ya? ¿Qué? Ahorita nos asustaron. ¿Qué tipo de bienes suelen ser, o pueden ser, mejor dicho, objeto de suministro? Bienes consumibles. Ok, ¿qué más? Bienes que existen. Ok, Bienes consumibles. fungibles, importante. Bienes fungibles. Bienes muebles. Muebles también, en efecto. Sí. Ok, el suministro en principio recae sobre bienes consumibles, fungibles, muebles y corpóreos. ¿Ok? ¿Qué es lo que a mí más me importa de todas estas características? Fungibles. ¿Ok? Porque siempre hablamos de que en el suministro yo me obligo a proporcionar determinados bienes de determinado tipo, de determinada calidad, en número y especies. Pero finalmente, y salvo que haya causalizado el contrato, yo podría obtener estos bienes de alguna otra persona o de algún otro tercero. Es decir, si yo me obligo a suministrar
manzanas, el día de mañana, si es que yo no tengo manzanas, nada quita que yo pueda ir al mercado a comprar manzanas y suministrarles esas manzanas a ustedes. La excepción sería que yo haya acordado con ustedes que será un suministro de manzanas de determinada finca, de determinada ubicación, de determinada cosecha. ¿Ok? Porque esto es importante, porque aquí acuérdense que el suministro se ejecuta a lo largo del tiempo. ¿Ok? Entonces, siempre tengo que tener dos cosas pactadas. El plazo del suministro total, pero también la periodicidad, entendida con cada cuánto tiempo te tengo que suministrar los bienes. ¿Ok? Y el volumen, importante. ¿Qué tanto te tengo que suministrar? ¿Qué pasa si yo no pacto ni volumen ni periodicidad? Decide el suministro. De acuerdo a la necesidad. Ojo, no pacté ni volumen ni periodicidad, ninguna de las dos. Tienes que pasar por lo menos. Ya, ¿qué pasa si, ergo, ¿qué pasa si no pacto las dos? Ninguna de las dos. No hay suministro. ¿Ok? Si yo no he pactado ninguna de las dos, no tengo cómo suplir ese vacío. ¿Qué pasa si solo pacté una? En efecto, el Código Civil me da formas de suplir ese vacío. La primera es, si es que yo no pacté absolutamente nada, me rijo por las necesidades del suministrado. ¿En qué momento? Al momento de celebrar el contrato. ¿Ok? Si yo pacté periodicidad, pero no pacté volumen, entonces el volumen se entiende que es a la necesidad de suministrar al momento de celebrar el contrato, y lo mismo con la periodicidad, si es que pacté volumen y no pacté periodicidad. Si yo pacto dos rangos, pacto un mínimo y un máximo, ¿quién es el que decide? El suministrado. ¿Ok? El suministrado puede decir dentro de ese rango con total libertad. Si yo pacto un máximo y no pacto un mínimo, el suministrado. Ok, pero el suministrado no está tampoco obligado a requerir un mínimo. Ok, no, exacto, no pacté el mínimo. Vamos nuevamente con el nuestro, ¿ok? Tengo acá X y pacté mínimo y pacté máximo. El suministrado decide dentro de este rango, ¿ok? Aquí no pacté mínimo. Vamos a hacer esto así para que se entienda. Y pacté máximo. ¿Qué mínimo aplica? O no hay ningún mínimo y por lo tanto el suministrado no tiene la obligación de pedir un mínimo. Creo que tenemos que un tope de unidad de cooperación. Correcto. A ver, el mínimo en principio siempre va a ser 1 porque no hay menos que 1. Siempre va a ser. Entonces, en términos puramente lógicos sería, ok, el mínimo es 1, el máximo es el acordado entre las partes, puedo pedir entre 1 y el máximo. ¿Qué es lo que se espera? Que justamente por un deber de buena fe y de cooperación, el mínimo sea que razonablemente que se puedan esperar las partes. ¿Por qué? Porque yo no busco frustrar el contrato. Imagínense que yo fuera el suministrado y tengo un contrato de suministro por un año y nunca pacté el mínimo. Las entregas son periódicas de un mes, pido los 2 primeros meses y a partir del tercer mes dejo de pedir el producto, de requerir el producto suministrado. ¿Ok? El contrato sigue vigente, pero yo no estoy obligado a pedir un mínimo, entonces no pido nada. Yo estoy frustrando el contrato, porque básicamente estoy haciendo que el contrato no sea ejecutable. Entonces, en ese caso, lo que nos lleva interpretativamente a deducir la regla de la buena fe es que tengo que igual pedir un mínimo que sea razonablemente aquel que no frustre el contrato. Lo mismo si pacto un mínimo, pero no pacto un máximo. Y si finalmente pacto un monto fijo, pues ese es el monto fijo y ya. La única forma de cambiarlo es por acuerdo entre las partes. En caso de que no hayas tocado un máximo, tengo entendido que el máximo vendría siendo al límite, o sea, la capacidad de función que tenía el suministrante al momento de No. Sí, no. Yo puedo pactar que el máximo o que el tope sea la capacidad productiva del suministrador. Lo puedo hacer. ¿Es un límite natural? Es decir, ¿está así por defecto, por default? No. ¿Ok? ¿Por qué? Por lo que conversamos al inicio. Porque se entiende que siempre yo voy a poder salir al mercado y conseguir más de ese producto o de ese bien. Entonces, por lo tanto, no hay un máximo.
¿Ok? ¿De qué podríamos hablar en un supuesto en el cual sea muy costoso tener que recurrir a terceros para cumplir con el contrato? De excesiva onerosidad. Pero este límite de la capacidad productiva lo tienen que acordar expresamente las partes. Porque siempre tengo que, puedes no pactar el mínimo, pero no puedes no pactar el máximo. Puedes pactar un mínimo y no pactas un máximo, en cuyo caso entiendes que el máximo es ad infinitum, y entras nuevamente en esta interpretación de razonabilidad, pero no puedes pensar que el máximo es la capacidad productiva de suministrante, porque en realidad ese pacto sí tiene que estar expreso. ¿Ok? O sea, si paso un máximo pero no un mínimo, ¿ves que por la cantidad de suministrado? Sí. Claro. Si pacto mínimo y pacto máximo se rige por lo que determine el suministrado. Si pacto máximo, pero no pacte mínimo, entendemos que el mínimo es 1, porque no puede haber menos que 1, ¿correcto? ¿Cuál es el problema aquí? Que aquí puedes llevar una situación en la cual el suministrado no te pida o te pida 1 y con eso el contrato deje de tener sentido económico. Pues las reglas de la buena fe, los deberes de cooperación, etcétera, lo que dicen es que tienes que aplicar un criterio de razonabilidad conforme al cual se pida un mínimo que sea razonablemente el que esperarían las partes. No, lo pactamos. No, no lo aplicas meramente interpretación normal. Te riges por las reglas de buena fe. Es decir, por ejemplo, imagínate que el costo de que tú me suministres 3 kilos de lo que sea es el mismo que me suministres 1. O sea, tu costo incrementa a partir de 4. ¿Ok? Entonces, si me suministras 1, 2 o 3, es exactamente lo mismo. Si yo te pido que me suministres 3 de 1, en vez de 1 de 3, estoy triplicando tu costo. ¿Ya? Graficamos. Imagínate que este es un camioncito. ¿Ya? Mal dibujado porque por adoptarlo. Entonces tienes tu camión acá, y acá pueden entrar de tú 10 kilogramos de arroz. ¿Ok? Y yo no pacté mínimo. Entonces, como no pacté mínimo, te puedo pedir que me des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué podría ser una de las partes? Imagínate que en vez de pedirte 10, te pide 1, y luego te vuelve a pedir 1, y luego te vuelve a pedir 1, y así te pide 10 kilos en 10 pedidos distintos. Tú dirás, son 10 kilos. Da igual. ¿El costo de transportar esos 10 kilos es igual? No. Estoy multiplicando el costo por 10, literalmente. ¿Correcto? Porque en vez de usar un camión que lleve 10 kilos, estoy usando 10 camiones de 1 kilo. Entonces, nuevamente, al hacer eso, yo lo que estoy haciendo es frustrar la lógica económica del contrato. Y eso, por un tema de buena fe, no debería ocurrir. Entonces, ¿qué pasa en ese supuesto? Yo no tengo una obligación contractual, pero lo que sí tengo es un deber de buena fe de hacer razonablemente aquello que las partes esperarían que se cumpla como mínimo. El problema es que eso puede terminar siendo debatible y por lo tanto llevado ante un juez o ante un tribunal arbitral. Esta es la solución. Sí. Yo- Sí. Pero la lógica es siempre tratar de mirar un criterio razonable. Y lo mismo, si es que yo pacto mínimo, ahí está. Yo pacto mínimo y no pacteo un máximo, lo que se entiende es que el máximo es ad infinitum, salvo que, como le decía a tu compañera, haya pactado que el máximo es la capacidad productiva de suministrarse. ¿Y qué pasa, por ejemplo, yo tengo un contrato industrial? Digo que, por ejemplo, de 10 meses, puedo entregar 10 toneladas de uva. ¿No? Ok, Y el primer mes, una tonelada, y el segundo mes ya no pido nada, y el tercer mes pido 3 toneladas, y durante los siguientes meses ya no pido nada, hasta el último mes que pido 6 toneladas, excede la capacidad de... si el contrato te lo permite, deberías poder pedir. Si la otra parte ha aceptado que te dé 10 toneladas en 10 meses, sea como sea que te pueda pedir 10 el primer mes o que te pida una cada mes, tú lo puedes hacer. ¿Ok? Hay una teoría No, porque ahí sí tienes un máximo claro. O sea, tu máximo son 10, no vas a superar 10.
La otra parte está asumiendo el riesgo de 10. Mm. Si la otra parte no negoció bien el contrato y dijo, ah, bueno, yo esperaba que sea una cada mes y eso no está en el contrato, pues, ¿ok? A ver, acuérdense que el suministro puede ser tanto oneroso como gratuito. Si es oneroso, no tiene formalidad, pero se prefiere la forma escrita, es decir, es una formalidad ad protionem. Y si es gratuito, sí tiene una formalidad que es ad solemnitatem, ¿ok? Que es por escrito. Um, Luego, no son los primeros. Ok, acuérdense que cuando el suministro es periódico, es decir, es un suministro que se da cada cierto tiempo, sea que es no sé, cada semana, cada mes, cada año, etcétera, el precio de la contraprestación en principio se paga contra cada una de las, de las prestaciones singulares. Es decir, si a mí me tienen que suministrar harina para mi panadería cada mes que me suministren, yo pago por eso. ¿Ok? Y es obviamente en proporción a cada una de ellas. Este, ¿Qué más? Eh, ok. Esto es importante, de hecho creo que no lo hemos visto mucho acá. Eh, Cuando hablamos del plazo suministro, el plazo establecido para las prestaciones singulares se presume en interés de ambas partes, ¿ok? Eso está en el Código Civil. Eh, ¿Por qué creen que en este caso es a favor de ambas partes? ¿O qué implica que el plazo esté a favor de una de las partes o de la otra? ¿Saben eso? Lo han visto previamente. ¿Alguien? Ya. ¿Alguien sabe qué significa que el plazo esté a favor de ambas partes? Nadie. Yo tengo apuntados. Perdón. ¿Qué tiene apuntado, señorita? Eh, el caso es a favor del deudor. Yo creo que esto ya hasta terminar. No, pues bueno. El caso es a favor de ambos. Otro caso de no sé, pero si usted paga hasta no hay interés. Ibas bien, ibas bien. Hasta el aire se profe. Ibas bien. Ay, Dios. ¿Alguien sabe? Ya. Ahora, señores. Cuando hablamos de plazo, el plazo puede estar a favor del deudor o del acreedor o de ambas partes. Si mi plazo, imagínense, es. ¿Qué día es hoy? Entonces, pues, 11. sí, sí. 11, 07, 2026. El día de hoy. Yo puedo pactar que el plazo esté a favor del deudor. ¿Qué significa ello? ¿A qué les suena que el plazo esté a favor del deudor? Si ustedes fueran deudores y les digo que el plazo está en su beneficio, ¿qué creen que significa eso? Hasta llegue el caso. Que ustedes pueden pagar hasta que vence el plazo o, entendido de otra manera, que yo no puedo exigirles el cumplimiento de la prestación hasta determinado plazo. Es decir, si ustedes me tienen que pagar hasta el día de hoy, tienen hasta el día de hoy para poder pagarme y a partir de mañana, ok,
que será el 12 de julio, yo recién puedo intimarlos en mora, puedo exigirles el cumplimiento, y si es que es el caso y lo hemos acordado, puedo resolver el contrato. Pero hasta el día de hoy, hasta que termine hoy, en principio ustedes podrían pagar, ¿ok? Y yo no los puedo intimar en mora, porque no es todavía de incumplimiento. ¿Listo? Ahora, ¿qué significa que el plazo ha sido pactado en favor del acreedor? Medida de la prestación. Ok, ¿en qué sentido? O sea, lo mismo, pero ya no hacia exigir el pago, ¿no? Sino para exigirle a él, o sea, que cumpla con la prestación de vida del suministro en este caso. O sea, hasta ese plazo, digamos, no tendría por qué o tendría que cumplir, sino posterior a este, ya, bueno, estaría cumpliendo con, no sé, algo así. Me enredé, horrible. Yo también. Excelente. Ya, yo soy acreedor. Usted es mi deudor. Sí. Ok. ¿Hasta cuándo puede cumplir usted? Hasta ese día, el 11 de julio. Ok, pero usted no es lo mismo. Sí. Ali, Puede ser que el acreedor pida en cualquier momento la ejecución y la prestación. ok. Creo que es lo mismo que decía la señorita García, es decir, yo puedo pedir que cumplas hasta determinada fecha. ¿Es lo que tú también quieres decir? Perdón, sí. Sí, ¿no? Sí, ¿O no? o sea, creo que O sea, que el acreedor puede pedir que se cumpla hasta esa fecha. o que tienes tú para cumplir hasta esa fecha. Que tengo yo deudor para cumplir hasta esa fecha. Ya, pero ese es el que está a favor del deudor. Creo que te puedo poner varias fechas. Que te puedo pagar en varias fechas. Que tal vez uno es que solo te puedo pagar una fecha y el otro es que te puedo pagar mejor exigir eso y parece No. Lo que significa que esté a favor del acreedor, ¿ok? Implica que el deudor no puede pagar antes de esa fecha. ¿Ok? Que creo que es un poco lo que es publicidad. ¿Ya? Es decir, el deudor no puede cumplir antes de esto. Y ustedes dirán, ¿y por qué me importa que el deudor no cumpla antes? Porque a veces a mí me importa que el deudor no me dé algo antes porque o no me va a ser inútil o me va a representar más costos. O el ejemplo clásico que son los contratos de mutuo. Yo quiero que el mutuo tenga una vida útil porque durante esa vida útil se generan intereses. Yo no quiero que el deudor me pague antes, porque si me paga antes, yo recibo menos intereses. ¿Ok? Entonces, en ese caso, yo pacto un plazo a favor del acreedor, que es que no me pueda antes de esta fecha. ¿Ok? Por eso es que, por ejemplo, si ustedes son deudores de un banco y sacan un préstamo y luego le quieren pagar al banco antes de tiempo, muchas veces tienen que pagar una comisión de prepago. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Si le estoy haciendo un favor al banco, le estoy pagando antes. Ya, el negocio del banco es cobrarles intereses. Y si ustedes le pagan antes, le arruinan el negocio del banco. ¿Ok? Por eso es que se pacta a favor del acreedor. Ahora, lo que es, en este caso, es que el plazo se presume establecido en interés de ambas partes. ¿Qué significa eso? Si ya saben que es del deudor y que es del acreedor. ¿Qué creen que significa? Si el hecho de que esté a favor del deudor significa que tengo hasta cierta fecha para cumplir, y el hecho de que esté a favor del acreedor significa que tengo que cumplir en cierta fecha, o sea, a favor de deudores tengo hasta esta fecha para cumplir, en acreedores no puedes cumplir hasta antes de esta fecha. ¿Qué significa que esté a favor de ambas partes? Si es que una flechita va para acá y la otra flechita va para allá, ¿qué creen que significa? ¿No? Significa que se cumple exactamente en esta fecha. ¿Ok? Que no puedo cumplir antes y no puedo cumplir después. ¿Ok? Eso es que esté a favor de ambas partes.
Ahora, El plazo es el mismo, entiendo. ¿qué? El plazo es el mismo para tanto el acreedor y Sí, o sea, si es que en principio se presume que es a favor de las partes, entonces significa que se cumple en ese día. ¿Ok? Significa que el acreedor no puede exigir antes y el deudor tampoco puede cumplir después. Pregunta solo para que lo tengan en cuenta en la vida. ¿Qué presume el Código Civil en general? El plazo está a favor del acreedor del deudor. Del deudor, correcto. Muy bien, señores. Ok. ok, esto no me interesa. Pero si está a favor del acreedor, también solo tiene que cumplir en el mismo plazo. No, porque si está a favor del acreedor, significa que no lo puedes cumplir antes de ese plazo. Lo puedes cumplir en ese o después. Pero si es, o sea, si es a favor del acreedor, puede ser el mismo día. Sí, pero no puedes pagar antes. Pero si no O sea, partes también el mismo día. Sí, pero podrías pagarme después también. Ambas partes en el mismo día. Te lo pongo así. Si tú, imagínate que tú tienes para pagarme 100 soles hasta la próxima semana. Tú me podrías pagar hoy o me podrías pagar mañana. ¿Ok? Eso significa que el plazo está a favor tuyo. Si tú quieres sacarte la deuda de encima, me pagas hoy día mismo y se acaba. Si el plazo está a favor mío, significa que hasta ese día no me puedes pagar. Me puedes pagar ese día o me podrías pagar después. Que esté a favor de más partes significa que sí o sí, ese día es el día que esa prestación sirve para más partes. Para el deudor, si es a partir del día siguiente, o el mismo día también. Para el deudor es que tú puedes pagar antes y máximo hasta esa fecha. Para el acreedor es no puedes cumplir antes de esta fecha. Antes. O sea, si es el 11 de julio, el mismo 11 de julio podría Sí, cumplir sí. con la... Exacto. Es básicamente no me puedes exigir a recibir tu prestación antes de dicha fecha. ¿Ok? Y el cumplimiento de la prestación, igual, la misma lógica. Sí, exactamente. Ok. Esto para que lo tengan en cuenta y también es unas preguntas que le gusta hacer a Marcial. ¿Qué tipo de pactos especiales hay en el contrato de suministro, señores? Exclusividad, ¿ok? ¿Qué más? Preferencia, perfecto. ¿Qué es qué? Especial que depende de especial lo que tienes. Si de suministrante o de suministrante. Exacto, el suministrante significa que el suministrante solamente puede suministrarte, que el suministrado no puede, ¿cómo se llama? No puede suministrarse de esa forma de otros suministrantes. Dentro del suministrante, y el suministrante no puede poner. Ah, más, perdón. Está bien. Lo vamos a traducir un poquito. Pacto de exclusividad, señores. El pacto de exclusividad implica lo que dice su nombre, es decir, es una relación exclusiva, excluyente. ¿Ok? Ahora que está de moda hablar de si la gente es exclusiva o no, pues exactamente. Entonces, que esté pactada la exclusividad a favor del suministrado, ¿ok? Implica que el suministrante no le puede dar eso a nadie más, ¿ok? Es decir, si el suministrante produce o genera determinado tipo de bien, únicamente puede suministrar ese bien al suministrado. El suministrado sí puede salir y recibir ese bien o uno de similar calidad de otras personas, ¿ok? Él tiene total libertad, el suministrante no. Por el contrario, si la exclusividad está pactada a favor del suministrante, significa que el suministrado no puede salir a buscar esto de nadie más. Tiene que estar exclusivamente recibiendo los productos del suministrante. El suministrante sí le puede vender al resto. ¿Ok? ¿Puede estar pactada a favor de ambas partes, sí o no? Sí. ¿Ok? Puede ser que haya exclusividad a favor del suministrado y del suministrante. ¿Qué quiere decir eso? Que el suministrante solo le puede suministrar al suministrado y el suministrado solo puede recibir del suministrante. ¿Ok? Es decir, básicamente están casados. Ninguno puede salirse de esa relación porque uno tiene que recibir el otro tiene que darle al otro y nadie puede darle a otra persona. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué es el pacto de preferencia? Profe, ¿la exclusividad tenía un plazo máximo?
Te lo pregunto yo a ti, ¿tiene un plazo máximo? Creo que sí, pero no puedo poner. Ya te puedo seguir en la mano. Ay, no, pero Ah, esas cosas no, profe. ¿Quién tiene el Código Civil hoy en día a la mano? Señorita, el pacto de exclusividad del suministro, ¿tiene plazo? La ayuda está por el 1600 algo, el ministro. 1610 y tantos. Cinco. Si es que el plazo de exclusividad, perdón, si es que el pacto de exclusividad tiene determinado plazo. O si alguien ya lo tiene claro. No sé qué es de preferencia 5, eso es lo que vamos a Perfecto, de preferencia 5. En la exclusividad. Ay, no hay. parece que no. Es que no recuerdo si es que tenía que pactarlo entre ambos como lo razonable es que uno no esté sujeto a que el otro, o sea, dependiendo de cómo se esté pactando, ¿no? A que el otro le compre y que no pueda comprar en otro lado, algo así, pero que tiene que ser razonable. Recuerdo que era eso. Ok. Sí. Máximo. Para responder a su compañera, no hay un plazo máximo para el pacto de exclusividad. ¿Ok? Que es lo usuario lógico que el pacto de exclusividad sea por toda la duración del contrato. Puedo pactar lo contrario, decir que sea por solo los primeros 3 años, sí, y luego ya no, también. Pero lo usual es que sea por toda la duración del contrato. Y como en principio los contratos no son perpetuos, este pacto tampoco. ¿Entendería? Bueno, ¿Qué? No, no hay un máximo, ¿ok? No hay un plazo máximo para el pacto de exclusividad. Lo usual es que sea durante toda la duración del contrato de suministro. ¿Ok? Y como dice tu compañera, siempre también guiado por un principio de razonabilidad. A mí no me pueden impedir por 30 años no contratar a nadie más. Bien, lo que hablábamos, la preferencia. ¿La preferencia qué implica? Señorita Varga. Hoy día está bien con todas las respuestas, así que voy a seguir un rato. Señorita Torres, ¿qué es la preferencia? Ah, el suministro no únicamente lleva a estar con una, o sea, con un solo suministro. Esa es exclusividad. Así. Señor Palomino. entiendo que dependiendo de qué favores tiene que pactado, Ok. antes de, por ejemplo, a ver, el suministrado, incluso si el suministrado quisiera comprarle a alguien más, le tiene que preguntar primero al suministrante si le puede suministrar y si le rechaza, recién puede ir con otro y así al revés. Correcto. Ok, el pacto de preferencia, como dice su nombre, me da la posibilidad de que antes de que recurran a un tercero, me digan a mí. Yo tengo un derecho a preferencia. ¿Ya llevaron societario? Es un derecho de adquisición preferente, pues básicamente lo mismo. ¿Ok? Es decir, antes de que tú vayas y vendas un tercero, o antes de que tú vayas y le compres un tercero, vienes, me tocas la puerta y yo decidiré si te vendo o te compro. ¿Ok? También puede estar pactado a favor del suministrante y del suministrado. La lógica casi es que hay un plazo máximo, que es de 5 años, porque yo no puedo estar atado toda la vida a decidir mi vida en base a alguien más. ¿Ok? Perfecto. Listo, yo creo que con eso ya cerramos suministro. Con lo cual, hagamos algo. Son las 11, tengamos break hasta las 11:10, por favor, 11:10 en punto, pasaré lista. Aquellos que están volando en faldas, sean puntuales. Y 11:10 terminamos de ver los otros contratos, vemos servicio y vemos un caso.
Yo voy a ver el punto. Pero se lo dije, oye, va a ser mi jefe más bien viendo esto. Que después voy a hablar con ellos, probablemente con pero ya me voy a aprovechar que esta semana es los secundarios, las próximas semanas son elecciones. De las 4 Inglaterra Pero con la revista. Es más común, yo lo veo por ejemplo. Es al revés, ya no hay más hacia adentro. La comisión, por ejemplo, está bastante tiene muy buenas ideas. Entonces, ese o sea, yo cuando hablo con la gente digo, o sea, no vayan con su voto antes. Porque más allá de pero no, a mí no es lo que yo porque no están amigos entonces sea mucho votos por amigos, eso es parte de porque de acuerdo con casi todos los que son Investiga Noruega, empezando en Noruega y me encantaría, pero creo que no. Pero sería chévere en Argentina. Sí, dile a ¿cómo? No, Vamos a pero dime, yo me puedo decir. Por la. Ay. Vamos a ver, vamos a
Y principalmente, va a ser chévere. Yo quería que te Cuando se pone a encargar social directa, Ok, apenas hablamos de break. pero ahora yo siempre estoy diciendo que he estado ahí. Por eso a mí se me gusta lo que yo quiero, pero pues no, no sé qué ha pasado con siempre está bien, esa casa. Sí, sí, sí. Muy lejos para mí. Con fútbol. Muy bien de equipo de fútbol, ¿no? Para el fútbol. No, pichar, pues se van aquí. No, gracias. Si no, sería. Es lo que les sí. O sea, enseguida son las cosas que igual que o sea, yo estoy el mismo día, pero es lo que dice el único aquí. Es examen. Estás poniendo. Estás solo. No, pero creo que estamos hablando. No, yo sé. Ah, no, la cámara nunca la pues nunca. Siempre, Gracias. Es cierto, me había dado muchas gracias. Jalado todo, porque nadie me toca. ¿Cuántos años tienen ustedes? 20. Ustedes son
Al 5. 0405. Niños, la juventud. Un diseño más, una web. Señores, señoritas, retomamos. Vamos a hacer esto al toque. Aguilar está ahí, Malvin está acá, Cáceres y Garranchado está acá, Camargo, Camargo no lo vi, Cano está ahí, Castillo, acá, no, Castillo, Castro y Chávez, sí estaba por aquí, ¿no? ¿Qué? Chávez. Chumbe. Córdoba, ahí, Coricopia, Cornejo, allá, de San Paulino, Fernández Mesa, Flores, está acá, Garavito, está aquí, Cia, y Huarca, Lazo, Ledesma está, Manchay está, Mesa, no hay Mesa, Noblecilla, está aquí, Pablo, Paco, Palomino está acá, Parodi, Rovino, Quedas está, Quispe está, Romero está ahí atrás, Torres y Urruchi, Porcino, Vázquez también está, Verano está, Vicente está, Luis no vino, Zapata no. A ver, los que no están. Sí. Repito, nuevamente los que no están. ¿Okay? Yui, Parodi, Pablo, Mesa, Lazo, Fernández, Deza, Yumbe, Camargo, that's it. Ok, perfecto. Ahora, señores, para no saltarme temas, ya antes de empezar esto, tus compañeras me pidieron ver temas muy puntuales. Donación. Cuando hablamos de donación, importante tener en cuenta siempre la formalidad, creo que es lo más relevante, pero acuérdense que la donación también está siempre muy... ¿Qué quedas? Esperaba que tome lista para ir. Me tengo que volar. Siempre he estado con llamadas, profe, estoy a full. Vaya con el señor. Muchas gracias. No se preocupen. Ok, a ver. Donación. Acuérdense que la donación siempre está muy relacionada a temas de herencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es importante considerar? Cuando yo realizo en general un acto de liberalidad, acuérdense que una liberal, ¿qué? Toda donación es una liberalidad, pero no toda liberalidad es necesariamente una donación. Yo tengo que tomar en cuenta la legítima, ¿ok? ¿Qué es la legítima? Es el derecho, porque es un derecho, que tienen los herederos forzosos de una persona para heredar, ¿ok? La legítima puede ser 3%, puede ser 5%, depende de sus clases de sucesiones, ya lo veremos. ¿Qué es lo importante que yo tengo que ver? Que no se supere, ¿ok? Esa legítima, porque si no, podría estar en un supuesto de donación inoficiosa, ¿correcto? ¿Qué otra cosa tengo que yo tener en cuenta? La colación. ¿Qué es la colación, señores? ¿Qué? Cuando haces como un algo de ellos y cuando el causante muere, se cuenta la los bienes para ver con partes de legítima, esa parte en la que el causante vivió este anticipo legítimo, uno de los herederos ya no regresa Perfecto, tal cual. Vamos a hacerlo gráfico, ¿ok? Tenemos acá a Juan. Juan es un hombre que estuvo en algún momento casado y es viudo, ¿ok? Para no meternos en el problema de las sociedades conyugales y tiene simplemente 3 hijos. Tiene a Pedro, tiene a Luis y tiene a Santiago. ¿Ok?
Perfecto. Si mañana muere Juan, ¿cuánto le da cada hijo? ¿Cuánto es 100 entre 3? 73.3, excelente. Esa excusa de los abogados no ven números, no se la crean, van a dar números toda su vida. Lo siento. 33.3. Es más, 33.3333333. Si quieren, le ponemos hasta aquí para ser precisos y no tener ningún problema. Periódico público. Listo. Ok. Ahora, imagínense que Juan, en vida, ok, todavía está vivo, decide donarle a Pedro algo de su patrimonio que equivale a, digamos nosotros, 20%. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando uno, ay, qué horrible, realiza una donación a alguien que es su legatario, es decir, su heredero, ok, en principio lo que ocurre es que se entiende que eso es un anticipo de legítima, ¿ok? Entonces, si yo le dono algo a alguien, X es una donación. Si le dono eso a una persona que es mi legataria o mi heredera forzosa, perdón, entonces en ese caso se entiende que es un anticipo de legítima, ¿ok? Y como un anticipo de legítima, se entiende que forma parte de este 33%. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Si mañana Juan muere, esto pasa a colacionarse, es decir, entra dentro de la masa hereditaria y lo consideramos para este cómputo. Con lo cual, el día de mañana Juan muere, ¿cuánto recibe realmente Pedro? 13.33%. ¿Ok? Eso es la colación. ¿Yo puedo pactar en contra de eso? Sí. Puedo hacer una donación con dispensa de colación. ¿Ok? ¿Y qué ocurre en ese caso? Ocurre lo siguiente. Nuevamente, me quedo acá con Juan. ¿Ok? ¿Cuánto es el porcentaje de libre disposición que tiene Juan? Un tercio. 33.3%. ¿Ok? Porque solo tiene. Entonces, imagínense que Juan, del 100%, decide donarle a su hijo Pedro el 20%. ¿Ok? Entonces ese 20 lo vamos a poner por aquí. Y acá queda 80%. ¿Ok? Este 20% viene para Pedro. Pedro, no. Pedro, por acá estará Luis, por acá estará Santiago. ¿Ok? Si yo hago dispensa de colación, significa que este 20% no está yendo como anticipo de legítima, sino como parte de mi tercio de libre disposición. ¿Ok? Entonces, este 20% ya es de Pedro. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Luego, si Juan muere, ¿qué es lo que reparto? El 80 restante, ¿ok? Solo voy a repartir esto. ¿Cuál es la diferencia? Si se dan cuenta, acá este 20% entra al 100% y reparto como si hubiera repartido el 100%. Pero como Pedro ya tenía 20, solo le doy 3. Acá lo que reparto es el 80, nada más. ¿Ok? Porque el 20 ya salió de la esfera patrimonial de Juan. ¿Cuánto repartiría entre cada hijo? 80 entre 3. ¿Cuánto es 80 entre 3? 26. 26 así secas. 26. No tienen calculadoras celulares, señor. Un Excel, algo. ¿26? ¿Sería algo puro? Sí. Ya. Ok, cada uno recibiría 26.6, 26.6, ay, perdón, 6 y 26.6, perfecto. Entonces, al final del día, ¿cuánto recibe Pedro? 46. 46, perfecto. Pedro recibió el 46% y sus hermanos únicamente recibieron 26.6% y 26.6%, y acá sería 46.6. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Ese es con sin dispensa. ¿Con dispensa de colación? Con colación. Dispensar es como dejar de lado la colación. Con esta hay colación, en esta hay dispensa de colación. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa en
el derecho sucesorio también, que es que cuando fallece alguien y uno de los herederos decide no aceptar la herencia, hay algo que se llama el derecho a acrecer, ¿ok? Es decir, imagínense que muere Juan y Pedro dice, yo no quiero aceptar la herencia de mi papá, los otros dos hermanos tienen ese derecho a participar de la cuota que dejó Pedro, ¿ok? ¿Por qué es importante esto? Porque en la donación, ¿ok? Salvo que estemos en un supuesto de que sea únicamente heredero, etc. En principio, en la donación no hay derecho a crecer. Si yo hago una donación a más de un donatario, ¿ok? Y los otros donatarios no participan, perdón, uno de los otros donatarios no acepta eso, no hay un derecho a crecer, como si lo hay en herencia. Hay un interés, que es distinto. Yo puedo tener un interés en que esa parte donada que no recibió nadie la pueda recibir yo y me la podrán donar a mí, pero yo no tengo el derecho a exigir eso, salvo en el supuesto que la donación se haya hecho a dos cónyuges. ¿Ok? Si la donación se hace a dos cónyuges, y tengo que decir marido y mujer porque es lo único que la ley permite, para bien o para mal, entonces, si el marido decide no aceptar, la mujer tiene derecho a crecer, y si la mujer decide no aceptar, el marido tiene derecho a crecer. ¿Ok? Esa es la excepción. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda o pregunta en donación? ¿No? Perfecto. Ok, entonces, voy con arrendamiento, que era lo otro que me ponían los compañeros. El arrendamiento, acuérdense que yo otorgo... Estaba pensando, o sea, cuando son varios donatarios, Ajá. dos de ellos son cónyuges, pero hay otros, ¿también aplicaría esa regla de acrecer o solo es cuando la donación se hace a dos donatarios? Aplicaría la regla de crecer solo en el porcentaje entre el cónyuge y la cónyuge. Ok, entonces arrendamiento. Acuérdense que por el arrendamiento yo cedo temporalmente el uso de un bien y acabo recibo algo que se le llama renta. ¿Ok? No se llama precio, se llama renta. Importante, el arrendamiento no tiene formalidad. ¿Ok? De hecho, les diría que el 90% de los contratos de arrendamiento de este país se celebran únicamente por escrito. Por ahí que algunos tienen firmas realizadas, muy pocos celebran escritura pública. ¿Ya? ¿Qué es importante saber? Que si es que yo transfiero un bien en arrendamiento, el nuevo adquiriente del bien no tiene la obligación de respetar ese arrendamiento, salvo que el arrendamiento haya estado inscrito. Y ahí sí la inscripción tiene una importancia. Es decir, nuevamente acá tenemos a Juan, que es dueño de una casita muy bonita, y le arrienda esa casa a Pedro. ¿Ok? Entonces, Juan tiene la casa, Pedro tiene dinero. El día de mañana, Juan decide transferirle esta propiedad a Luis. ¿Eso implica que Luis se convierte automáticamente en arrendador? No. Y aquí hay una gran pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué creen que con el arrendamiento no y con el usufructo sí? Y la respuesta está en la naturaleza de este curso. ¿Qué están estudiando ustedes ahora, aquí? Contratos no reales. ¿Ok? El arrendamiento, al ser una relación obligacional y no real, no persigue al bien. ¿Ok? Como sí ocurre con los derechos reales. ¿Ok? Entonces es una relación meramente contractual. Por lo tanto, Luis no se puede convertir automáticamente en arrendador por el solo hecho de haber adquirido esta casa. ¿Qué puede ocurrir? Que Juan le diga, oye, tengo un contrato de arrendamiento que existe, te cedo mi posición contractual y si Luis está de acuerdo, adquirirá esa posición contractual. De lo contrario, el arrendamiento se entiende terminado porque Luis, si quiere, puede no ejecutarlo y no hay ningún problema. Salvo que el arrendamiento hubiera estado inscrito en registros públicos, en cuyo caso se entiende que por un tema de oponibilidad registral, Luis conocía el arrendamiento y por ende está obligado a respetarlo. ¿Ok? Entonces, en ese caso sí toma importancia la formalidad del arrendamiento, no porque sea causal de nulidad, sino porque me permite ponerlo a un tercero potencial adquirido. ¿Ok? ¿Qué más? Ah, plazo del arrendamiento. ¿Cuánto es el plazo máximo del arrendamiento? ¿Cuánto? 10. ¿Para todo? Para el inmueble. No.
¿10? Sí, ¿para qué? Porque hay 10 y hay 6. 6 es para... 6 es para bienes que son de titularidad del Estado, 10 para contratos entre particulares. ¿Ok? Sea que sean bienes muebles o inmuebles. ¿Listo? Quiero... Ya, ok. Y el plazo, yo puedo hacer que sea un plazo forzoso o un plazo voluntario. ¿Ok? ¿Qué implica que los plazos sean forzosos? Es decir, que esos plazos sí o sí los tengo que respetar. ¿Me atan al contrato indefinidamente? No. Si es que hay un incumplimiento, entonces podría resolver el contrato por incumplimiento. Pero la idea es que si es que una de las partes está sujeta a un plazo forzoso, entonces esa parte no pueda salirse durante determinado plazo. ¿Ok? Entonces, va a ser mi línea de tiempo. Imagínense que el arrendamiento dura 5 años. ¿Ok? Entonces este es el año 0, aquí tengo el año 1, 2, voy a marcar por 3, ya voy. Queda ahí, a 3 años. ¿Ok? Si yo pacto que el plazo es forzoso para el arrendatario durante los 3 años, significa que durante estos 3 años el arrendatario se tiene que quedar acá. ¿Ok? Salvo incumplimiento mío, no puede escaparse. Yo puedo pactar que sea forzoso únicamente por el primer año y voluntario por los otros 2. ¿Ok? En mi caso, se tiene que quedar hasta aquí y de ahí en adelante, pues, si desea y conforme lo establezcan las partes en el contrato, entonces puede salirse del contrato. ¿Ok? ¿Qué es lo que revuelvo decir? Y aquí sí, probablemente tenga que proyectar para que no nos perdamos. Porque esta parte sí es muy ¿no es todo? Ya. Lo que dice este artículo es que yo puedo pactar, ¿ok? Que los periodos sean forzosos para ambas partes y voluntarios a opción de una de ellas, ¿ok? Es decir, que una de las partes tiene la opción de determinar si el periodo va a ser forzoso o voluntario. En este caso, imagínense que yo le doy la opción al arrendatario de decirle, oye, si quieres te puedes salir, pero si no dices nada, el periodo va a ser forzoso. ¿Ok? Es decir, tus periodos son voluntarios con opción a convertirse en forzosos. ¿Listo? ¿Qué es lo que dice el artículo del Código Civil? Nos dice que los periodos voluntarios se van convirtiendo uno a uno en forzosos si la parte en la que se concedió la opción no avisa a la otra. Entonces, imagínense que, en primer lugar, cuando hablamos de periodos, hablamos de las separaciones temporales. En este caso, el periodo ¿de cuánto es? De un año. ¿Ok? Estamos con el periodo anual. Si fuera por meses, sería un periodo mensual. ¿Ok? Tenemos un periodo. Entonces, ¿qué le digo yo al arrendatario? Le digo, tú vas a tener plazos voluntarios, salvo, perdón, tú tienes periodos forzosos, salvo que me digas que quieras que sean voluntarios. ¿Hasta cuándo me puedes decir que sea voluntario? Hasta el inicio de cada periodo. Es decir, hasta acá y hasta acá. ¿Ok? Entonces imagínense que el primer año es forzoso. ¿Ok? Hasta esta fecha, el arrendatario tiene para decirme que quiere que el siguiente periodo, es decir, este de aquí, sea voluntario. Si el arrendatario no me dice que quiere que sea voluntario, se entiende que este plazo de acá va a ser forzoso. ¿Ok? Es básicamente lo que dice el Código Civil. Se irán convirtiendo uno a uno en forzosos si la parte a la que se concede el derecho de opción no avisa a la otra parte que el arrendamiento concluirá al finalizar los periodos forzosos. O cada uno de los... Pues si la otra parte no me dice, oye, ya no quiero seguir, o no me dice que no quiero que el siguiente sea voluntario, se entiende que este va a ser forzoso también. ¿Ok? ¿Cuándo se renueva el derecho de la otra parte a volver a avisarme? Antes de este periodo. ¿Ok? Entonces imagínense que la otra parte me dice, oye, aquí quiero que termine el contrato o ya no quiero que el contrato sea forzoso el próximo año y lo hace aquí.
y vuelvo a tener que cumplir con todo este periodo que queda hasta que termine este año. ¿Ok? Entonces da igual si me avisa aquí, si me avisa aquí, con tal de que me avise antes de que inicie el nuevo periodo, todo está bien. Si me avisa luego o no me avisa, entonces ese año también va a ser forzoso. ¿Se presume que son forzosos o voluntarios? Lo que pasa es que no hay una presunción en concreto. Qué implica que tú pactes que sea forzoso o voluntario? Es que si es que pactas que sean voluntarios, tienes que regular de alguna forma un mecanismo de salida. Usualmente es preaviso de 30 días y demás. Pero si, digamos, no pactas absolutamente nada, ambas partes están obligadas a cumplir con el contrato de integridad. Ok, hacer una duda, pregunta. Dice que todo que no entiendo. Vamos con el mix de estos. Ok, si el contrato establece que los periodos son voluntarios para ambas partes, basta que cualquiera de ellas le avise la otra. Ah, ya te da el aviso previsto en el artículo 17 para que el arrendamiento concluya sin dejar los periodos voluntarios. Ok. Nuevamente, es básicamente lo anterior. Lo que dice este artículo es, si las partes han pactado que haya periodos voluntarios, ergo, tienen que haber periodos forzosos antes, es lo que te decía. Si yo pacto periodos voluntarios, es porque estoy pactando periodos forzosos para alguna de las partes, o porque he pactado que va a haber primero periodos forzosos y luego voluntarios. Voluntarios y luego forzosos, la ley no lo impide, pero no tiene sentido. Porque yo me podría salir en el voluntario y luego tendría que cumplir el forzoso, no tiene sentido. Entonces, si yo voy a hacer la diferencia, partimos de la premisa de que hay forzosos y voluntarios. Lo que dice ese artículo es, transcurridos los periodos forzosos, ¿ok? Y ya entrando a los voluntarios, la parte que tiene el derecho de poder salirse lo puede hacer dando un preaviso a la parte. Básicamente eso. Eso cuando yo pacto claramente forzosos y voluntarios. El artículo anterior entra en esta situación donde yo te doy una opción de convertir los forzosos en voluntarios. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Perfecto. Saldado, entonces. Buenísimo. Ok. El señor Quedas me pidió hablar de servicios, pero se fue. Con lo cual, ¿alguien tiene alguna duda o pregunta sobre servicios? Quiere hablar sobre el contrato de servicios. O lo tienen todo clarísimo. ¿Nadie? Ok. Mientras tanto, sí. Si se les ocurre alguna duda, la confusión, pero para no dejar tampoco desatentido al señor, no le sigue. Hospedaje, nuevamente insisto, en parte práctica no va a entrar, va a entrar en la parte teórica por si lo quieren saber. ¿Okay? Hospedaje es un contrato típico y yo creo que no se usa para nada, pero igual es importante estudiarlo dentro de todo. Pero parte de la premisa del hospedaje antiguo, ¿ok? Cuando entiendan, o sea, cuando lean el Código Civil, siempre traten de entender de dónde viene su regulación. O sea, esto parte del hospedaje antiguo, del hospedaje no hotelero, sino del hospedaje en el sentido de alguien tenía una casa y tenía un segundo piso con 3 cuartos libres y decidía hacer un hospedaje para que la gente pueda pasar la noche y el resto recibir un ingreso. Que no estamos hablando de un edificio así gigante, brutal, que obviamente ya brindó servicios. Entonces, parece. Apagué el proyector por ya, bueno, eso. Importante el concepto de hospedaje, ¿por qué? Porque si se dan cuenta la diferencia entre hospedaje y arrendamiento es en el arrendamiento yo te doy el uso de un lugar. En hospedaje no te estoy dando meramente el uso, porque tampoco es que tú puedas usar ese espacio a tu libre disposición, sino que tiene como finalidad pernoctar, básicamente, ¿ok? Y aparte eso viene con otro tipo de cosas, como por ejemplo la alimentación y servicios básicos, ¿ok? En un arrendamiento, por ejemplo, si a mí me arriendan un departamento, yo cada mes tengo que pagar luz, internet, agua por mi cuenta. ¿Ok? En un hospedaje, todo eso ya viene incluido dentro del hospedaje y yo no tengo que pagarlo por una tarifa adicional. Ok. Obligaciones del hospedante, básicamente, brindar la habitación con condiciones de funcionamiento habituales. ¿Ok? La exhibición de tarifas y cláusulas generales de contratación, nuevamente, en principio deben estar exhibidas en la puerta o en el frontis del lugar donde se hospedan para que todo el mundo conozca las tarifas y sepa a qué se están sometiendo. ¿Ok? Y responde por el dinero, joyas, documentos y otros requisitos en custodia. Básicamente,
yo garantizo la seguridad de lo que está dentro del hospedaje. ¿Ok? Piensen en cualquier hotel en el que han estado. Evidentemente, si alguien se roba cosas de ustedes dentro de la habitación de hotel, a la primera persona que van a reclamar es al luego, puede negarse a recibir bienes en custodia, en efecto, si me da justo motivo. Nuevamente, piensen en el hospedaje no sofisticado, en el cual yo los bienes los dejo literalmente en custodia, o sea, literalmente los entrego para que los guarden, ¿ok? Entonces, no estamos hablando de ese hotel grande donde probablemente cabe una caja fuerte, sino estamos hablando de un hospedaje donde yo tengo cosas de valor y decido entregárselas en custodia al hospedante, porque asumo que el hospedante tiene un lugar más seguro que mi habitación para poder guardarlas. ¿Listo? La responsabilidad de custodia alcanza a los familiares que trabajan con el hospedante. Ven a lo que voy. Es hospedaje como negocio familiar, en el cual yo tengo una casa donde vivo probablemente con mi familia y tengo más espacios adicionales para poder brindarlos en el hospedante. Sí. Pero solo tenía una consulta. Mencionó que la responsabilidad del hospedante responde de el que está en ese servicio. Pero se mencionó que eso solamente es posible cuando se le comunica al hospedante. Si eso Exacto. no se comunica, no. 100%. Justamente a lo que decía es, aquí está, recibidos en custodia. Es, yo te tengo que entregar en custodia. Te tengo que decir que, o que tengo sus bienes en determinado lugar, o entregártelos para que tú los guardes. Sí, es que como usted menciona, que tienen la obligación, si no tienen la obligación de salir. Correcto, sí, 100%. O sea, si yo tengo una habitación de hospedaje y yo en mi habitación tengo una maleta con $10,000 y no le dije a nadie que tiene $10,000 ahí y luego se pierde, pues básicamente es mi riesgo. ¿Ok? Pero listo, piensen que la regulación de esto está pensada en, a mí me dan una habitación muy simple y si yo tengo cosas de valor, o las comunico o se las entrego al hospedante para que el hospedante las ponga en un lugar de mejor resguardo. Por eso se genera una relación de custodia. Ok. Obligación del huésped, básicamente pagar la retribución, ¿ok? Y los daños y perjuicios si se hubieran generado. Debe declarar en las 24 horas de su ingreso cuáles son los objetos introducidos al hospedaje, cómo comprobarlos. No, lo que les decía, tengo que declarar si tengo cosas de valor, porque si se pierden mañana más tarde, tengo que haber dicho que existían al menos para que luego no piensen que yo me estoy inventando o justamente yo no me inventé que tenía cosas que se perdieron y que en realidad no existieron. ¿Ok? Declarar la sustracción y pérdida, deterioro de cualquier tipo de bien. Y hay el plazo de caducidad para reclamar este tipo de cosas de 6 meses después de la terminación del contrato, porque obviamente yo no voy a poder reclamar cosas que se perdieron después de un año. No tiene ningún tipo de sentido. Y poco más. Señor Doblecía, no sé si usted tiene alguna pregunta en concreto sobre hospedaje. No, que no llegue a la clase. Gracias. Ustedes nunca van a dejar de sorprender, pero... Sí, ahorita. Había un punto que quería precisar que era recuerdo que después hablaba del ejemplo de la caja fuerte, Ajá. pero habló del traslado del riesgo y la asunción también por parte del huésped. Y eso es lo que quería precisar, porque cuando ya está en la caja fuerte, entiendo yo que el hospedante ya lo está custodiando. Correcto. Entonces ahí yo como huésped asumo el riesgo de que esta persona lo está custodiando o cómo funciona esa lógica. O sea, se genera justamente una relación de custodia del bien, una suerte de depósito, ¿ok? En la cual el depositario no pasa a tener propiedad del bien, pero sí tiene deberes de diligencia respecto de ese bien, ¿ok? O sea, tiene la obligación de preservar ese bien. Entonces, sí, quien asume la responsabilidad de la pérdida y de la destrucción del bien pasa a ser el hospedante, una vez que yo ya se lo he entregado en custodia, ¿ok? Obviamente yo como hospedatario asumo la responsabilidad o no la responsabilidad, pero el riesgo de haberse dado. O sea, yo estoy confiando en que esa persona la va a cuidar. Y tengo que confiar nada más. No me queda de otra que lo tenga que confiar. Y la otra persona debería tener medidas de diligencia suficientes como para poder evitar que eso se pierda o se deteriore o desaparezca. Entiendo que también se puede negar a custodiar. Sí. Si es que considera que no tiene condiciones suficientes para poder resguardar esto, lo puede hacer. Profe, ¿qué hay plazos de este contrato? Yes. Me parece que no hay plazo máximo, salvo que le esté equivocando, pero ahí probablemente se lo vamos a dar. Pero normalmente con periodo corto, ¿no? Sí, es que es el tema. Esto no tiene que ver con si tiene más que ver con regulatorio, pero la definición de hospedaje implica básicamente pernoctar por determinado tiempo dentro de un lugar, ¿ok? Con lo cual no es que solo vaya como
un momento si lo implica. Básicamente, es un lugar donde tú puedes ir a descansar, dormir, etcétera. Pero sí, parte de la premisa que es por periodos cortos de tiempo. Como les digo, la regulación es muy antigua y por eso no se usa. O sea, yo les diría, el hotel, la industria hotelera de hoy en día se rige por normas de servicios en general y por locación de servicios más que por normas de hospedaje. Y bueno, esto lo pone más. Yo estoy usufructuando su PPT porque pues, yo no veo hospedaje directamente, pero no sé si hablaron del tema del coworking y que de hecho, por ejemplo, el coworking termina siendo una suerte de hospedaje slash servicios atípicos raros antes que un contrato propiamente de arrendamiento. Listo. Para mayor detalle, señor Novelcilla, puede ver la grabación de ese día. Y así profundiza en el tema. Ok, ¿alguien tiene alguna duda o pregunta adicional sobre cualquier otro tema? Estaba en contacto con Brian, así que Eh, Históricamente, la diferencia era el de obra termina en un dar y el de servicio consiste en un hacer. ¿Qué es lo que ha pasado en el tiempo? Que muchos servicios terminan es un hacer que termina en un dar. ¿Ok? Ponemos el ejemplo del servicio de packaging, el servicio mediante el cual un productor le pide a una empresa que empaquete sus productos. ¿Ok? Imagínate sus arándanos, por ejemplo. Bien. En el contrato de prestación no, en los servicios hay una regla de responsabilidad. De técnicos. Sí, ahora llegamos ahí. Negligencia grave. Sí, ahí llegamos ahí. Termino de responder a la señorita y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que con el tiempo esa línea se ha difuminado. Que se mantiene todavía como la regla entre comillas, pero que igual tiene sus matices, que en la obra a mí me importa más el resultado y en los servicios me importa más quién ejecuta. ¿Ok? Con lo cual en los servicios usualmente tengo una prestación de medios y en la de obra una de resultados. ¿Ok? Al final del día, la línea, sí te voy a decir, es muy gris hoy en día. Pero no sé, hay cosas que sí son muy, o sea, cualquier cosa que sea construcción termina siendo una obra, algo que sea una implementación meramente probablemente es un servicio, algo que involucre no un resultado, sino la conducta de una parte o que determinada parte realiza una conducta de su servicio. Por ejemplo, si ustedes vienen en taxi o vienen en transporte público, eso es un servicio de transporte, básicamente. ¿Ok? En cambio, si van a construir algo, si van a necesitan incluso, no sé, una mesa, una silla, eso es una obra. Uno va desarrollando con el tiempo cierta capacidad de distinción. es que creo que hice el ejemplo de un pintor Sí. en el que, ¿cómo se llama? Es que había contratado a este pintor para que haga una obra, pero que había hecho una O sea, diferencia. el hecho de que alguien pinte un retrato, por más de que el retrato se le diga obra coloquialmente, como las obras de Da Vinci, no sé, termina siendo un servicio. ¿Ok? Es un servicio que culmina en un dar, pero no deja de ser un servicio porque a mí lo que me importa es el pintor, me importa quién ejecuta la pintura. La construcción de la obra. Pero te importa, a ti te importa que te entreguen un cuadro o que el pintor X haga ese cuadro. Entonces, debería haber ¿Qué? eso debería haber la intención de quien está pidiendo. O sea, tienes que determinar la naturaleza del contrato, sí. Nuevamente, tú compras una pintura por la pintura en sí misma o por quién la hizo. Digamos que la compro por la pintura en sí misma. Entonces, eso sería un contrato de. Pero la compras realmente por la pintura en sí misma. Si es bonita, yo no sé los nombres de los pintores. Pausa. Es que estamos usando mal términos los dos. Si tú vas mañana a una feria y compras una pintura, eso es una compra. Si tú mandas a alguien a hacer una pintura, para ser precisos, lo estás instruyendo a hacer la pintura por la pintura en sí misma o porque esa persona tiene las cualidades para hacer esa pintura. Ahí está tu respuesta. Es un servicio. Correcto. Entonces, ¿por qué otra manual es un servicio? No necesariamente. Si yo contrato un carpintero para hacer una mesa, es un contrato de obra. Ya. Pero si lo contratas por tus habilidades. Depende, ahí depende del grado de sofisticación, porque por ejemplo yo creo que hoy en día sí hay personas a las que terminas contratando por su capacidad creativa y artística como muebles. Por ejemplo, un diseñador sería por el servicio. Un diseñador de servicios. Sí. Entonces, por ejemplo, si tú contratas un diseñador de interiores, lo estás contratando por sus servicios.
Pero si te das cuenta, al final termina ejecutando cosas que... Como una contrato de obra. No como un contrato de obra, que la gente puede decir, es normal, pero en realidad estás controlando sus servicios. O sea, el hecho de desplazar materiales o de realizar cosas corpóreas no implica que hagas servicios. Muchas veces la gente involucra servicios meramente con intelectual. Y no necesariamente es así. Y claro, porque luego sí tiene algo de servicio. Contrato de servicio con contrato de obra. Es que los dos son contratos de... O sea, el contrato de locación de servicios y el contrato de obra son contratos de servicios. Ambos. ¿Se acuerdan? Servicios como género. Entonces van de la mano. Sí. Respondiendo a la pregunta del señor, acuérdense que en el contrato de servicios hay una regla específica sobre responsabilidad de profesionales que dice que no responden sino por dolo y culpa grave. Ese si no es complicado de entender. ¿Qué hay? ¿Para qué formas hay de interpretarlo? Que cuando estamos lidiando con profesionales, estamos lidiando con personas que son básicamente expertos en la materia. Entonces, si estas personas se equivocan, no puede ser que se hayan equivocado por culpa leve, porque estas personas hacen eso todos los días, se dedican a eso. Entonces, cualquier equivocación o es dolo o es culpa grave. ¿Ok? Esa es una forma de interpretarlo. La otra forma, ahora termino. La otra forma es decir que lo que busca el Código Civil es que estas personas no tengan responsabilidad por culpa leve, porque si no nadie haría estos trabajos de aptitud sofisticada. Es decir, todo el mundo tendría miedo de tener que responder a cada rato por una cosa que es realmente compleja. Entonces, ¿lo puedes entender así? Sí, pero en ese caso, este artículo aplica únicamente a obligaciones que recaen sobre tareas muy específicas y de complejidad bastante alta. Les pongo el ejemplo. Hoy en día, ¿ok? Sacar una muela no es una actividad riesgosa. Lo era hace 100 años, sí. Hoy en día no. Es una actividad cotidiana para cualquier dentista. Lo mismo con una, no sé, operación de apéndice que no esté complicada, o sea, algo que es realmente manejable, es una operación del día a día para un médico. ¿Ok? Puede morir. Puedes morir, siempre va a existir el riesgo que puedes morir. Pero justamente son operaciones que ya no te cuyo riesgo no es elevado hoy en día con la tecnología que hay, entonces se entiende que no son operaciones complejas, ergo no les aplica este artículo. ¿A qué aplica? A una operación, no sé, a corazón abierto, a una operación al cerebro, ¿ok? Entonces tienes dos opciones, o decir, este artículo involucra que cualquier equivocación de cualquier profesional es culpa grave o dolo, o decir, este artículo exonera a los profesionales de culpa leve, pero solo en casos muy puntuales de tareas muy sofisticadas. Opten por la que quieran. Yo opto por la primera, Marcelo opta por la primera, ustedes pueden optar por la que quieran. Y en general ese artículo es muy cuestionable porque vaya Dios a saber qué son profesionales hoy en día. O sea, de hecho hay una lectura que los ciclos pasados la metíamos, el ciclo no, que es de Osterling y Castillo, pero básicamente dice, ¿qué es un profesional? El que está colegiado, el que está titulado, el que empezó a no estar colegiado y titulado realiza esa profesión con habitualidad, como que entras en este espacio gris. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Listo, señores. Nos vemos el próximo sábado para su evaluación práctica y para expedirnos. Un gusto.